Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta clase de escuela dominical de la Iglesia Bautista Genezaret. Lo invito a que acerque su Biblia y si tiene a la mano su libro de estudio, también para poder dar inicio a esta sesión. Lo invito a que nos unamos en oración para poner en las manos del Señor este tiempo. Bendito Dios, Padre y Eterno, llegamos ante ti, Señor, para depositar este tiempo en tus manos, para que tú nos bendigas y que tu Santo Espíritu nos guíe a través de este tiempo, Señor, para que el estudio que tú tienes diseñado, compartir con tu pueblo el día de hoy, pueda ser de edificación para nosotros. Dame una claridad en el decir y a todos aquellos que están escuchando esta clase, un corazón entendido para que la semilla de tu palabra pueda dar fruto en sus vidas, Señor. Y sobre todo, danos oportunidad de ponerlo en práctica. Todo esto te lo pedimos por perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Pues con este estudio de hoy estamos llegando al término de este ciclo de estudios que hablan sobre la forma en la que como hijos de Dios debemos de enfrentar el sufrimiento, las pruebas que llegan a nuestra vida. A lo largo de esta serie de estudios, los cuales terminan hoy, hemos meditado en el origen del sufrimiento. En Génesis 1, versículo 31, encontramos que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, todo era bueno en gran manera. En Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El sufrimiento es una manifestación que constantemente proclama la rebelión del ser humano a la voluntad de su Creador. La desobediencia del hombre a Dios trajo maldición sobre la tierra, como encontramos descrito en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Pero además de esto, también a lo largo de estas semanas fuimos refrescados por el bálsamo de la esperanza contenido en la palabra de Dios en relación al sufrimiento. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos 8:18. Por tanto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestras aflicciones actuales no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Como hijos de Dios debemos de vivir y debemos de sufrir con la esperanza, confiando en la palabra y promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, a lo largo de esos estudios hemos sido exhortados a servir al que sufre, para servir como instrumentos de la manifestación del amor y de la redención de Dios. Cuando nos acercamos y amamos al que sufre, Dios nos llena de gozo, de fortaleza, de consuelo y de esperanza. Ahora somos capaces de entender que no todo el sufrimiento es la consecuencia o está relacionado con un pecado cometido por quien lo sufre. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, los versículos del 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El sufrimiento no siempre es para castigar el pecado, a veces es para glorificar el nombre de Dios. Sabemos que Jesús entiende el sufrimiento porque Él mismo cargó en sí la paga de nuestro pecado.
su tortuoso sufrimiento en la cruz debe de producir en nosotros vergüenza. Debemos de estar avergonzados porque Él pagó por algo que nosotros debimos de haber pecado. Debe también de producir en nosotros reconocimiento y alabanza a Él por su extraordinario y hermoso regalo de salvación y perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz y por ofrecer su preciosa sangre por nosotros. Meditamos también en el carácter de Dios, un carácter compasivo y consolador, con el cual Dios nos utiliza para este propósito, para el propósito de consolación, facultándonos para consolar a otros que sufren lo que nosotros hemos sufrido. Es como Dios nos ha preparado para consolar a otros. Ahora, al término de esta serie de estudios, entenderemos que cada experiencia, aun si es difícil, es una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Esta es la idea central del presente estudio y el título del mismo es ¿Cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? Para iniciar este estudio, hagámoslo realizando esta pregunta. ¿Cuál es tu misión en la vida? Ciertamente es una pregunta muy difícil de responder, pero que nos da la oportunidad de hacer un alto en nuestra vida y cuestionarnos si el rumbo que actualmente llevamos es el correcto y el que nos llevará a donde debemos llegar. Observe, hermano, amigo, que menciono a donde debemos y no a donde queremos llegar. Es importante entender que cuando nos afanamos y nos aferramos a estar donde queremos, si esto es diferente al deseo de Dios, al llegar ahí no encontraremos gozo ni plenitud, sino vacío. Y luego nos preguntaremos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Dios desea que como hijos suyos tengamos una vida abundante y llena de gozo, pero es nuestra rebelión y desapego a los deseos de Dios lo que trae frustración y vacío a nuestra vida. Cuando caminamos por la senda que Dios ha trazado para nosotros y seguimos la luz, la guía de su luz en nuestra vida, arribaremos a puerto seguro y experimentaremos esa paz de Dios, esa paz en nuestra vida y descubriremos la misión de nuestra vida. Es cuando ponemos al servicio de Dios nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, que Él nos perfecciona y que nos permite experimentar el gozo en nuestra vida. Y a la vez somos transportados de las tinieblas a su luz admirable. Leamos la aplicación para la vida que está en la página 122 de nuestro libro de estudio. Es en esta página. Y dice así: parece existir una característica en los que alcanzan la fama en cualquier disciplina llamada la regla de las 10.000 horas, pues este es el tiempo mínimo que lleva la destreza que los distinguió. En el caso de los atletas, las horas no se cuantifican, pero el nivel de dedicación que incluye sangre, sudor y lágrimas es aún mayor. Sorpresivamente, en muchos casos, estas personas no describen todo su esfuerzo, su arduo trabajo como un gran sacrificio. Más bien, consideran que su vida es la expresión de una serie de decisiones voluntarias, a veces impopulares, desagradables y dolorosas, pero bienvenidas como necesarias para alcanzar la meta que ellos se han propuesto. La visión del fin es lo que determina la actitud ante los retos del presente. De la misma manera, en la Escritura descubrimos que las aflicciones que padecemos en esta vida pueden ser recibidas con gozo a la luz del futuro que Dios nos ha prometido. Como cristiano, debemos de
decidir vivir con la mirada puesta en el galardón. Si esto hacemos, nuestra vida será para la alabanza, gloria y honra de nuestro Salvador. Las aflicciones que recibimos en nuestra vida pueden ser recibidas con gozo a la luz del futuro que Dios nos ha prometido. Esto es importante, hermanos, porque nada es más seguro. Queriéndolo o no, las crisis tarde que temprano, lo queramos, lo quieras o no, llegarán a nuestra vida, llegarán a tu vida. Quizá sea la pérdida repentina de un ser amado, quizá algún pecado oculto y vergonzoso, puede ser alguna enfermedad crónica o incurable, tal vez la traición de un amigo cercano, los errores de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra familia. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, de los versículos del 7 al 11, dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la experiencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cada uno de nosotros debe considerarse como un ministro de Cristo, no solamente los pastores y misioneros. Dios pudo haber determinado que el Evangelio, que su mensaje de salvación, fuera llevado a todo el mundo por los ángeles, pero en su plan divino, Dios consideró conveniente que fuese el hombre, una persona como tú, como yo, con fallas, con defectos, con grietas en nuestro ser, producto de nuestra rebeldía, fuésemos los portadores de ese hermoso tesoro, las buenas nuevas de salvación. Es un tesoro porque nos manifiesta la gloria de Dios en la faz de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para que de las tinieblas resplandeciese la luz. Hemos recibido el glorioso ministerio de proclamar y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Como dice el versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos de compartirlo. Debes compartir. Debes de testificar lo que Dios ha hecho en tu vida y sobre todo lo que Él hará basado en sus promesas. La vida cristiana implica tribulaciones, pero gracias al poder de Dios, nada nos quebrantará. Por su poder podemos llevar a cabo nuestra misión sin estar angustiados. Seremos invencibles hasta que Dios haya acabado su misión en y por medio de nosotros, proclamando la muerte de Jesús a través de nuestra vida, viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 4, los versículos del 12 al 15. Y dice así la palabra del Señor: de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Nuestras pruebas y nuestros padecimientos
son instrumentos en las manos de Dios, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Los sufrimientos que padecemos, que hemos padecido, y la forma en la que Dios nos ha proclamado vencedores sobre ellos, son ingredientes a considerar en la proclamación del Evangelio. Nuestro testimonio nos faculta y nos da la pauta para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida y la forma tan maravillosa en la que Él obra y manifiesta el control sobre nuestra vida. Las personas necesitan saber cuál es la motivación que hay detrás de nuestra disposición para vivir de una manera cristiana. Recuerdo a un entrañable amigo que siempre me preguntaba por qué yo actuaba y vivía de la forma en la que lo hacía. Me decía, compárteme tu secreto, no seas egoísta. Ahora la respuesta a la pregunta de mi amigo, la respuesta que mi amigo me hacía insistentemente es clara para mí. Y se la comparto no solo a él, sino también a usted que me está escuchando. El secreto está en esforzarse por vivir la vida que a Dios le agrada. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo menciona, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra vida debe de ser una expresión de amor cristiano hacia los demás, como dice el versículo 18 del pasaje que acabamos de leer, capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque todas estas cosas padecemos por amor, en amor a vosotros, que encontramos también el mismo sentir en lo expresado por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Sirvamos con gozo a los demás, y si no lo disfruta, mejor no lo haga. No se detenga a pensar o a juzgar, es que solamente yo lo hago, porque no lo hace él, porque no lo hace mi hermano, porque no lo hace mi hijo, porque no lo hace mi amigo. Lo que tenga que hacer, hágalo con amor, como si lo hiciese para el Señor. Cuando tenga que cuidar a un enfermo, cuando tenga que hacer cualquier cosa, esfuércese por hacerlo con amor y de la mejor manera posible. Ponga su mejor esfuerzo. Y disfrútelo, disfrute el gozo que el Señor trae a su vida. Y en la última parte de este estudio, vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, los versículos del 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cada uno de nosotros, todos nosotros, vivimos en un cuerpo corruptible que día a día se deteriora. Cuando somos niños, jóvenes, incluso en nuestra edad adulta temprana, si no hemos tenido padecimientos de salud, no somos sensibles o conscientes de esto. Pero si nuestros sufrimientos glorifican a Dios, no desmayaremos. Esta actitud nos permitirá perseverar en medio de las pruebas y en medio del dolor. La vida al servicio de Cristo se caracteriza por un gozo emotivo e inefable. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, lo experimentaré desde la perspectiva correcta. Dios nos ha prometido, hermanos, que no nos expondrá a pruebas para las cuales Él no nos haya facultado, para las cuales no podamos desarrollar con la ayuda de Dios el carácter y la determinación para proclamar victoria en su nombre. Ante esta perspectiva,
entendemos el contenido del versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si nuestros sufrimientos glorifican a Dios, nos esforzaremos en lo eterno y en lo espiritual. Finalmente, si logramos entender la cualidad temporal de nuestros sufrimientos presentes, nuestra vida se reorientará hacia aquello que es eterno. Como dice el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Cuáles son esas cosas que se ven? Son las angustias, las lágrimas, los dolores del cuerpo y del alma causadas por las tribulaciones, los apuros, las preocupaciones. Todo eso es pasajero. Como hijos de Dios, que entendemos el propósito glorioso que Dios tiene en nuestros sufrimientos, descubriremos que el dolor visible y temporal debe de permitirnos enfocarnos en las promesas eternas del Evangelio, aquellas cosas que no se ven, que son eternas y que son las más valiosas. ¿Dónde enfocas tu mirada cuando experimentas tribulación? Recordemos el contenido del Salmo 121, es un hermoso salmo que nos habla precisamente de esto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios siempre está al pendiente de su pueblo. Él siempre está al pendiente de nosotros. Él no duerme, Él no desmaya, Él no adormece. Está ahí, al tanto de nosotros, al cuidado de nosotros. Estamos por terminar el contenido de este estudio, pero recuerden, lo más importante es ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica viene la recomendación en nuestra guía de estudio en la página 128 del material de estudio, y dice así: considera que toda tu vida es un ministerio para el Señor. Gran parte de la lucha en la vida cristiana tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Determina ajustar hoy tu manera de pensar respecto al propósito de tu vida en general. De ahora en adelante, considera la totalidad de tu existencia como un ministerio para Dios. ¿Cómo cambia esto la forma en que vives? ¿Cómo es que gastas tu dinero? ¿Y a qué dedicas tu tiempo? En segundo punto, hay que observar nuestro dolor a la luz del galardón futuro. Sufrir es inevitable en esta vida, pero sufrir como hijos de Dios es el resultado, de voluntariamente tomar la decisión de vivir fielmente para Dios. En el libro de Apocalipsis leemos: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sella esta verdad en tu corazón y decide vivir el resto de tu vida a la luz de las promesas eternas del Evangelio, cueste lo que cueste, porque esto valdrá la pena para tu vida. Y por último, entrega tu vida al servicio sacrificial por amor a los demás. En la primera carta de los Corintios, a los Corintios del apóstol Pablo, el capítulo 13, nos dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No vivas una vida sacrificial, sin amor. Será inútil. Determina este día vivir de tal manera
que sea, a lo que Dios te haya llamado, hagas todo con amor. Con amor a Dios y con amor al prójimo. ¿Sí? Como dice la Escritura, los mandamientos de Dios se reducen a eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos veremos próximamente a través de este medio mientras continúe las medidas tomadas recomendadas por nuestras autoridades en relación a esta pandemia que estamos viviendo en el mundo. Hasta pronto.